Museo Gua, donde la memoria vive. Estamos frente al cementerio de Zapatoca, Santander. En uno de sus costados se le rinde homenaje a uno de los principales personajes de Santander, el alemán Geobon Lengerke. Bueno, Emilio, cuénteme por qué Lengerke ha sido tan importante, se ha convertido en un mito o qué ha pasado. Pues vamos a comenzar por lo último. A él lo enterraron acá, murió en 1883. No permitieron enterrarlo dentro del cementerio católico porque era imposible. Le habían devuelto la administración de los cementerios a la iglesia y él era protestante, además de su condición de extranjero. Entonces quedó fuera. Eso nos deja ver las situaciones de la época. Lengerke era un personaje y si esa concesión pequeña de permitir enterrarlo en la ronda, no dentro del cementerio, la hizo el cura del momento, fue porque el presidente del Estado, el general Solón Wilches, ordenó o manifestó honores con todas las bandas de la fuerza pública en honor al personaje, lo cual puso en una posición incómoda al cura y fue una transición, ponerlo fuera. En realidad es un personaje que creó prácticamente un mito, porque al poco la tumba de él empezó a llenarse de veladoras, de velas, de papelitos puestos en la reja pidiéndole favor. ¿Por qué la gente empezó a atribuirle de pronto estos favores o este aspecto? Sí, señor. Es que la vida del personaje es muy rica, muy rica. Él llegó en 1850 en el momento preciso de las leyes de libre cambio, es decir, cuando termina todo el aparato administrativo colonial. Viene el libre cambio, el desestanco del tabaco, la navegación en el Magdalena, un poco de elementos que se juntan. Lengerke los aprovecha los contactos con su patria y empieza desde Bucaramanga a montar un comercio masivo de exportación e importación. Eso es lo que va a hacer a Bucaramanga ciudad. O sea, Lengerke se convierte como en un factor determinante en el impulso. Absolutamente. Es que lo hemos visto, es como un constructor de caminos. Como un personaje que se radicó aquí. En realidad aquí murió. Una de sus grandes haciendas, Montebello, estaba cerca. Concesiones de baldío, 20.000 hectáreas, constructor del camino a Barranca Bermeja. Trajo ingenieros, trajo cosas muy modernas para la época, muy avanzadas. Y donde él, pero en realidad su centro de operaciones era la casa de Lengerke y Lorena en Bucaramanga. Él propició el cultivo, la exportación del café. De hecho, su hacienda Montebello era esa, el ensayo de la gran hacienda cafetera que montaron los alemanes en Santander. O sea, Lengerke fue el propulsor de la economía santanderiana. Totalmente, totalmente, era el líder de los alemanes. Los alemanes desarrollaron la exportación de tabaco, el cultivo y la exportación del café, trajeron los adelantos, la luz eléctrica, tuvieron hasta empresas de navegación a vapor en el río Magdalena. Es decir, todos los elementos necesarios para convertir una aldea insignificante, para convertirla en 50 años, porque antes de la Guerra de los 1000 días, Bucaramanga era la tercera ciudad de la República. Se produce, se industrializa todo. Sí, el inicio de la industrialización estaba ahí. Vinieron, tras Lengerke vinieron, te digo, personajes como este. César Lule, el bisabuelo de Ardila Lule. Vinieron los que montaron una fábrica de cerveza. Una de las fábricas que montaron fue Bavaria. Y ahí emparentamos o empatamos eso con el desarrollo industrial nacional y tenemos un poco la idea de lo que este hombre significó para Santander. O sea, se viene construyendo el desarrollo donde se dan grandes aspectos y se denota la conexión que existe desde hace tanto tiempo hasta hoy. Nosotros en Santander la conocemos porque, ya le digo, Bavaria se inicia acá, o propiamente en Florida Blanca, en Bucaramanga, con las fábricas de cerveza de Clausen. El desarrollo industrial colombiano arranca acá. Ardila Lule no es una aparición, tiene una tradición. En realidad es Lengerke y su gente, los alemanes, lo que traen es
todo lo que produce la revolución industrial en Europa lo están trasplantando a América, medio siglo después o como fuera. Pero se estaba haciendo un gran experimento, pero ese experimento chocó con el pueblo santanderiano. Se produjeron unos graves enfrentamientos en Bucaramanga, lo que llamamos la culebra o los sucesos de la culebra Pico de Oro, un enfrentamiento del pueblo contra los alemanes. Pero a pesar de eso, ellos se mezclaron con nosotros los llevábamos en nuestra sangre. Así como nosotros peleamos con los españoles, fuimos por excelencia el pueblo colombiano, el pueblo santanderiano, entre los pueblos de Colombia, el que más hizo por eso. Pero ellos son nuestros abuelos. Aquí, el porcentaje de indígenas que llevamos es tan mínimo, tan pequeño, y lo he descubierto en los archivos, y en el Museo Guá están las fotocopias de los documentos que hay en el Archivo General de la Nación, que hablan de una epidemia entre 1550 y 1560, que se llevó el 94% de toda la población aborigen de lo que era el antiguo Gran Santander, es decir, el norte de Santander y Santander. Nosotros somos producto de una migración, básicamente, una migración española masiva que se mezcla con una minoría indígena sobreviviente y que posteriormente recoge esa migración, la asimila, la de los alemanes del medio siglo XIX. Museo Guá, donde la memoria vive.